Hola, hola, bueno, pues estamos aquí en otro repaso. La verdad, bueno, ustedes sabrán, los que son mis alumnos ahorita, que ya me voy a hacer la residencia, entonces, pues no me quería ir sin dejarles este regalito, que es justamente un resumen que me han estado pidiendo y que pues justamente no tengo en el canal, obviamente, y pues ya, no me quería hacer tanto el rogar. No, no sabía si me iba a dar tiempo, pero al final parece que sí me dio tiempo. Ya estoy empezando a grabar este video y pues a ver si queda, ¿no? Y entonces tenemos acá el repaso de fisiología renal. Recordemos que estos son repasos así muy rápidos, entonces necesito que se traigan su tacita de, ya saben qué, de café. Y pues que estén bien vivos, vamos a hablar de muchos puntos clave y vamos a ir bastante rápido. eh, pero bueno, pues ya, ustedes verán si le ponen en velocidad por 2 o por punto 5, ya depende de cada quien. Entonces, pues empezamos. Primero, ¿qué hace el riñón? Pues excreta productos de desecho, fármacos, etcétera, y regula el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, la regulación de la presión arterial también, por supuesto. Tenemos dos poblaciones de nefronas, las corticales y las yuxtamedulares, que corresponden a 15 a 20%, y los componentes de estas nefronas son el túbulo contorneo proximal, aquí debería decir, ¿verdad? El asa de Henle, que tiene una porción especial, que es la rama ascendente gruesa, que lo vamos a abreviar de aquí en adelante como RAG. Luego el túbulo contorneo distal, túbulo colector cortical y conducto colector cortical y medular. Luego, la irrigación. Yo sé que tenemos arteriolas, digo, arterias interlobulillares y no sé qué, pero realmente lo que nos interesa en particular va a ser a partir de las arteriolas aferentes. Luego tenemos los capilares glomerulares, las arteriolas eferentes y los capilares peritubulares, que recordemos que para las nefronas yuxtamedulares estos se llaman vasos rectos, ¿sí? Eh, bueno, aquí tenemos esta particularidad, que es que hay dos lechos capilares conectados en serie, ajá, y dos sitios de resistencia, dos sitios en donde hay una arteriola que puede contraerse con diferentes efectos. Vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces, empezamos con la filtración. Su temario pide que veamos la composición del filtrado glomerular. Este filtrado va a ser básicamente plasma sin proteínas. Casi todos los demás electrolitos van a estar presentes en las mismas concentraciones y por ello le llamamos un ultrafiltrado del plasma. Para que nosotros podamos predecir si una sustancia va a ser filtrada o no, esta, pues, entre más pequeña y si tiene carga positiva, con estas dos características se va a filtrar libremente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una cosa como es el calcio, que es pequeño, que tiene carga positiva, pero no se filtra libremente. ¿Por qué? Porque es una proteína, y justamente las proteínas que son grandes y negativas, pues no se filtran libremente. Luego, el flujo sanguíneo renal representa 20 a 25% del gasto cardíaco, es un flujo bastante alto, pero aquí solo nos interesa la parte que corresponde al plasma, porque es lo que se filtra. Lo que está dentro de los eritrocitos, no. Entonces, el flujo plasmático renal va a ser de más o menos 625 mililitros por minuto y equivale o se calcula con la depuración de ácido paraaminohipúrico, que es una sustancia que se filtra y además se secreta muy intensamente. Y ya con esto tenemos que mencionar el aclaramiento o la depuración a qué se refiere, y es el volumen de plasma del cual se elimina una sustancia por unidad de tiempo. Como el ácido paraminipúrico se elimina mucho, pues nos ayuda a calcular cuánto flujo pasó por los riñones. Flujo plasmático, ¿sí? Luego, este flujo sanguíneo tiene algo que llamamos autorregulación, que se consigue por medio de dos mecanismos. El reflejo miogénico, que existe en otras partes del cuerpo, que es que una arteriola, si le llega más presión y se estira, eso va a hacer que se contraiga de forma refleja, y lo opuesto si la presión disminuye. Esto va a ayudar a regular el flujo sanguíneo para que se mantenga más o menos constante en un rango amplio de presiones. Entonces, autorregulación le llamamos a la modulación de la resistencia renal, en este caso, como hablamos del riñón, para que
el flujo se mantenga constante ante variaciones en la presión. Y luego también tenemos un mecanismo especial que es la retroalimentación túbulo-glomerular, en donde indirectamente la mácula densa está queriendo detectar el flujo sanguíneo y si nota que disminuye, entonces genera una vasodilatación de la aferente, que es como abrirle la llave al riñón, y secreta la renina, que esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo para conservación de volumen de agua y de sal. Luego, la tasa de filtración glomerular equivale más o menos a la depuración de inulina o a la de creatinina y va a ser igual a 125 mililitros por minuto. Pueden notar aquí que de lo que está pasando de plasma al riñón, se está filtrando más o menos una quinta parte. Y esto le llamamos fracción de filtración, que es más o menos, decíamos, del 20%. Lo que impulsa esta filtración son dos factores. Uno es el coeficiente de filtración, que es la permeabilidad de la membrana de filtración. Este coeficiente, en el caso del glomérulo, va a ser bastante alto porque queremos que el riñón filtre mucho, contrario a otros capilares que no filtran tanto. Y luego tenemos el balance de las fuerzas de Starling. Vean que hay una positiva, una a favor de la filtración, que es la presión hidrostática capilar, glomerular, y dos en contra. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman o del espacio de Bowman y la presión coloidosmótica u oncótica capilar glomerular o plasmática. Entonces vean que estas dos se oponen y por lo tanto las restamos. ¿Cuál va a ser el balance? 60 menos 18 menos 32. Tenemos una presión de filtración neta de 10, que esto lo multiplicamos por el coeficiente de filtración y ya nos da la tasa de filtración glomerular. Efectos aquí a revisar, el efecto vasoconstrictor simpático sobre la aferente. Si nosotros generamos vasoconstricción de la aferente, esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular, porque estamos disminuyendo la presión después de la aferente, o sea, aquí en el capilar. Y como esta presión era la que impulsaba la filtración, pues entonces, pues disminuye esta filtración. Y luego la angiotensina 2 genera una constricción, pero de la eferente. ¿Qué es lo que pasa acá? Que esta constricción eferente, siempre y cuando sea una constricción leve a moderada, va a causar aumento de la presión hidrostática. Y entonces esto aumenta la tasa de filtración glomerular. Ojo aquí, porque si dijéramos que es una vasoconstricción de la eferente intensa, esa vasoconstricción intensa, aunque aumente esta presión, va a disminuir el flujo sanguíneo de tal modo que pues ya no le llega sangre al riñón, así que no va a estar filtrando más, sino menos. Vamos a la siguiente, que es reabsorción y secreción. Su temario les pide que vean qué mecanismos existen. Recordemos que obviamente está la ósmosis, pero aparte en cuanto a las sustancias tenemos difusión simple o facilitada, transporte activo primario, de acuerdo si ocupa ATP o está acoplada al transporte en contra de, a favor de su gradiente del sodio. Y también recordemos acá que existen, o sea, todo esto normalmente se refería al transporte transcelular cuando hablamos de epitelios. O sea, que tiene que atravesar la membrana luminal y la membrana vasolateral para ser reabsorbido. Pero también tenemos el transporte paracelular, siempre y cuando haya permeabilidad entre las células, pueden moverse solutos o agua en los espacios entre las células, a lo cual le llamamos paracelular. Luego, los transportadores, por ejemplo, el más clásico, SGLT, que transporta sodio y glucosa en el túbulo contorneo proximal, tienen saturación. Y eso no olvidarlo, pero aplica para todos los transportadores y también las bombas. Y luego tenemos reabsorción, vamos a hablar de la reabsorción por segmentos. Esto, yo les digo a mis alumnos, también se puede ver desde el punto de vista de solutos, soluto por soluto, ver lo que pasa a lo largo de toda la nefrona. Pero bueno, vamos a verlo por segmentos. En el túbulo contorneo proximal hay una reabsorción isosmótica de 65%, o sea, más o menos 2/3 de sodio, cloro, agua, de potasio también, y 100% la práctica totalidad de glucosa y aminoácidos. Vean acá cómo la concentración
cae abruptamente en el túbulo proximal y desaparece. Luego, en el asa de Henle, la descendente va a ser permeable al agua, pero la ascendente no. Esto va a hacer que en la descendente vean cómo todos los solutos se están concentrando. Cualquiera aquí diría, ah, es que se están secretando, pero no, en realidad lo que estamos haciendo es quitar agua y quitar agua y quitar agua, porque aquí esto va a ser permeable al agua. Pero ya conforme nos vamos al ascendente va a pasar lo opuesto, particularmente en la rama ascendente gruesa, en donde esta parte, como vamos a ver más adelante, no es permeable al agua y solo reabsorbe solutos, por lo cual le llamamos a veces segmento diluyente. Reabsorbe más o menos 25% del cloruro de sodio por medio de un transportador que se llama sodio-potasio 2-cloro, NKCC, y también tiene reabsorción de calcio y magnesio paracelular. Ahorita vamos a ver el mecanismo de esto. Luego el distal, tenemos un cotransportador de sodio y cloruro, que es justamente el que inhibe las tiacidas. Y ya más distal en la nefrona vamos a tener tres poblaciones celulares, las células principales, las células intercaladas alfa y las beta. Vamos a ver más adelantito su función. Aquí la reabsorción de agua, más bien la permeabilidad distal al agua, va a depender de la presencia o no de ADH. Ahorita vamos a ver por qué. Y luego, también nos piden ver hormonas o sustancias que participan o que modifican esta reabsorción y secreción de sustancias. La aldosterona, pues incrementa la reabsorción de sodio, cloro y agua y la excreción, más bien la secreción de potasio e hidrogeniones, debido a su efecto en las células principales, que es todo esto, e intercaladas alfa, que son los hidrogeniones. Luego, la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio, cloro y agua. Vean que esto es muy parecido, de hecho forman parte del mismo sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Y la secreción de hidrogeniones. Vean, nuevamente también se parece mucho. Solamente que la aldosterona lo hace en la porción más distal de la nefrona, mientras que la angiotensina 2 lo hace en el túbulo contorneo proximal. Luego tenemos la ADH que aumenta la reabsorción de agua, solamente agua, y el péptido natriurético auricular que disminuye la natriuresis. Perdón, disminuye la reabsorción de sodio y cloro, de cloruro, perdón. Y por eso justamente se llama péptido natriurético, ¿sí? Y luego, ya por último, tenemos la PTH, que es una hormona que lo que le interesa es aumentar el calcio libre, el calcio ionizado en el plasma. Así que aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fosfato para que ese fosfato nos una calcio y el calcio esté libre, ionizado, ¿vale? Entonces, vemos aquí todo lo que pasa. Vean cómo estas sustancias se van para arriba, porque en condiciones normales hay una cierta cantidad de ADH que está retirando agua en la porción distal de la nefrón. Y pues ya. Vamos a la siguiente, que nos habla acerca de concentración y dilución. Aquí, recordemos algo que seguro todos saben, que es que existe un gradiente osmótico corticomedular. En la médula tenemos más o menos 300 miliosmoles, en la corteza, mientras que en la médula tenemos entre 600 y 1200. ¿Qué genera este gradiente osmótico? Ah, pues dos mecanismos. El sistema multiplicador por contracorriente, que es justamente NKCC. Este NKCC es estimulado por ADH. Y entonces, NKCC lo que hace es ir acumulando solutos, pues justamente que transporta sodio, potasio y cloro, y los va acumulando en la médula. Este mecanismo se llama de multiplicación porque al asa de Henle ingresa continuamente líquido isosmótico del túbulo contorneo proximal y hay una transferencia multiplicativa de solutos a la médula. Y luego tenemos el mecanismo de recirculación de urea, que también es estimulado por ADH. Y esto es gracias a que la ADH inserta unos transportadores que se llaman UTA1, a veces solo los ponen como UT1, y esto hace que en la parte más distal de la nefrona, literalmente en el conducto colector medular interno, haya una recuperación de urea de tal modo que se acumula, como que se encharca en la médula y va a contribuir más o menos a la mitad de esta osmolaridad.
justamente vean que entre este 600 y 1200, ¿cuál es la diferencia? Ah, pues la presencia de ADH. Si no hubiera ADH, pues tenemos 600. Pero la ADH, como estimula estos dos mecanismos, vamos a incrementar la osmolaridad medular hasta 1200 miliosmoles sobre litro. Y luego tenemos otro mecanismo importante acá, que es el intercambio por contracorriente. Este es el proceso de equilibrio entre el plasma y el líquido intersticial que se da a través de los vasos rectos. Como ese vaso recto es muy largo, pues entonces se va equilibrando ese flujo, que es un flujo bajo, ese plasma se va equilibrando con el intersticio, de tal modo que cuando llega finalmente a la médula, ya es hiperosmótico. Así que no le hace nada a la médula. Y nuevamente cuando va ascendiendo a lo largo de todo este vaso recto, pues va equilibrándose con la osmolaridad del medio. Ajá. Luego, recordemos, su temario nos pide revisar la permeabilidad del agua. La parte inicial de la nefrona, pues es permeable al agua. Acuérdense que acá la reabsorción es isosmótica, o sea, el agua la sigue a la reabsorción de solutos. Y acuérdense que acá, pues solamente se quita agua. Luego, más adelante, no va a haber permeabilidad. En la rama ascendente gruesa, en la primera parte del túbulo contorneado distal, no va a haber. Pero ya en la nefrona distal, va a haber permeabilidad dependiendo de si existe ADH, porque ya vimos que ADH estimula NKCC y estimula UTA1, pero esta generación de mayor osmolaridad no serviría de nada si no podemos reabsorber agua y que esta osmolaridad jale, se lleve a esa agua de líquido tubular. Y esto se consigue por medio de la inserción en todos estos segmentos de aquaporina 2 por ADH. Ajá. Y entonces, ya con todo este mapa podemos analizar qué pasa cuando sí hay y qué pasa cuando no hay ADH. Primero, la ADH se secreta porque incrementa la osmolaridad. Incrementa osmolaridad, se secreta ADH, existe permeabilidad distal al agua, por lo que el líquido tubular se equilibra con la médula, de tal modo que sale una orina concentrada que tiene justamente los 1200 miliosmoles de la médula y con un volumen mínimo de orina, más o menos 0,5 litros de orina, que eso es algo que llamamos, que su temario dice y que sus libros comentan como el volumen obligatorio de orina, que es el volumen mínimo que producimos debido a nuestra capacidad máxima para concentrar solutos y que nos permite excretar la cantidad indispensable de sustancias que nosotros producimos, ácidos y demás, ¿sí? Luego, situaciones con incremento de ADH, en donde produciríamos orina concentrada. Ah, pues hay algo que se llama CADH, en donde hay una producción excesiva, descontrolada de ADH. Se llama literalmente síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y luego también, obviamente, si tenemos privación de agua, si no tomamos agua, ¿cómo va a ser nuestra orina? Concentrada. Porque aquí la ADH, por el aumento de la osmolaridad, está recuperando todo el agua que puede. Luego, si disminuye la osmolaridad, o sea, si nos diluimos, ahora no vamos a secretar ADH, por lo que no va a haber permeabilidad distal al agua. Y entonces solamente se van a reabsorber solutos, solo solutos. Quitamos solutos y dejamos que dejamos agua, de tal modo que la orina va a salir diluida con hasta 50 miliosmoles y un volumen muy alto de orina de hasta 20 litros de orina. Y esto lo llamamos depuración de agua libre positiva. Cuando formamos orina concentrada es depuración de agua libre negativa. La depuración de agua libre es como decir si estamos eliminando o no agua. Entonces, si decimos depuración positiva, depuración de agua libre positiva, es que efectivamente sí estamos eliminando agua, solo agua. Y pues justamente es lo que hace que la orina esté diluida, que ahí hay agua que está agregada, ¿sí? Esto se genera, pues paradójicamente, no agregando como tal el agua, sino retirando todos los solutos y queda solo agua, ¿sí? Por el contrario, la depuración de agua libre negativa con la orina concentrada es como si tomáramos esa agua y la recuperáramos, ¿sí? Luego,
Situaciones en donde no hay o hay una cantidad muy baja de ADH. Pues en la diabetes insípida central, en donde literalmente no se produce ADH, y en la polidipsia primaria. En ambos casos, o sea que solamente estemos tomando mucha agua. En ambos casos, pues la depuración de agua libre va a ser positiva con una orina diluida y grandes volúmenes de orina, ¿vale? Ok. Luego, regulación de volumen de líquido extracelular y plasmático. Aquí existe algo que se llama retroalimentación renal líquido corporal, que es la diuresis y natriuresis por presión. Literalmente, los riñones, si reciben un poquito más de presión, entonces van a tirar un poquito más de agua y sal, de tal modo que van a llevar al volumen de líquido extracelular a un nuevo punto con una presión normal. Entonces vean que este es un mecanismo combinado para regular volumen y presión. Y vamos a tener algunos amplificadores como es el sistema nervioso simpático, que tiene un efecto vasoconstrictor aferente, como habíamos dicho, angiotensina 2, y eso nos va a ayudar a la conservación de volumen frente a situaciones de hipovolemia. La angiotensina 2, que genera vasoconstricción eferente, aldosterona, que recupera sodio y agua, y la ADH, que recupera agua, y también se llama ABP, que es arginina vasopresina. Estas dos cosas es exactamente lo mismo, es la misma molécula. Y ya por último, péptido natriurético auricular. Fíjense que acá el simpático, angiotensina 2, aldosterona y ADH son mecanismos de respuesta frente a la hipovolemia. Y solamente el péptido natriurético auricular es un mecanismo de respuesta frente al aumento de volumen o aumento de presión. Ajá. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, una clave que veo que algunos no tienen identificado es ¿a qué responde? Bueno, responde a la disminución de la perfusión renal. Eso es lo que realmente está censando, ¿sí? Eh, Obviamente también la renina es estimulada por el simpático. O sea, estos mecanismos están un poquito entretejidos y eso a veces es complicado de entender, pero ahorita tengo un diagramita para ustedes. Luego, ¿quién sensa al final todo esto? Bueno, obviamente para la osmolaridad están los osmoreceptores que ya vimos antes cuando hablamos de ADH. No les dije dónde estaban y todo esto, pero eso quizá lo vean. Bueno, son hipotalámicos. Y luego, eh, también pues debemos de tener receptores para la presión y para el volumen. Los receptores de alta presión son los receptores para presión, son los que ustedes conocen como varoreceptores, que están en el callado órtico y están en la bifurcación de la carótida. Por otra parte, los receptores de baja presión son, por ejemplo, los que están en las venas o están en las aurículas, que estas partes que están a baja presión, si hay un alto volumen, se inflan y si el volumen disminuye, se desinfla, ¿sí? Y esto va a ser un indicativo no solo para la activación de todo esto, sino también para la síntesis de péptido natriurético. En este caso, las aurículas que se inflan indica un exceso de volumen, se secreta péptido natriurético y el péptido natriurético hace, pues como su nombre lo dice, natriuresis y diuresis, ¿sí? Y entonces, aquí tengo un esquemita que lo vamos a pausar para que ustedes analicen los diferentes componentes de la regulación combinada de presión, volumen y osmolaridad. Vean que frente a una disminución en la presión o un aumento en la osmolaridad, van a haber diferentes receptores que generan cambio en diferentes sistemas. Aquí combinamos justamente lo que habíamos combinado antes de diuresis y natriuresis por presión, péptido natriurético, sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como el mecanismo de ADH-SED. Muchas veces lo hablamos al mismo tiempo ADH-sed porque las situaciones con alta ADH es cuando hay mucha sed. Ajá. Esto va a la par. Y bueno, y sus efectos. Entonces, chicos, no lo vamos a explicar, lo vamos a dejar para que lo analicen. Al final hay una conservación de volumen de la presión y una disminución de la osmolaridad. Obviamente que si hay solo un cambio en uno de estos parámetros, pues solo se van a activar algunas cosas y el efecto va a ser pues un poquito más enfocado ese parámetro. Se los dejo y por favor en comentarios del video van a poner dudas si hubiera alguna duda, ¿sí? Y luego vamos a la siguiente. Nos pide su temario regulación del potasio, calcio, magnesio, urea y creatinina. El potasio, el
primer mecanismo siempre para su regulación va a ser el desplazamiento al líquido intracelular. Si nosotros tenemos una carga de potasio, el potasio se va a traslocar a las células y con eso no aumenta mucho el potasio sérico, que sería algo peligroso porque aumentaría la excitabilidad, por ejemplo, cardíaca, y eso haría que nos dieran arritmias y nos muriéramos. Bueno, luego el riñón, para finalmente llevar ese potasio a lo normal, necesita irlo secretando o reabsorbiendo, dependiendo de si estamos en una situación de alto o de bajo potasio. ¿Quién lo secreta? Las células principales. Las células principales tienen una sodio-potasio ATPasa vasolateral, de tal modo que meten sodio y tiran potasio. ¿Y quién estimula? ¿A qué le suena que las células principales que están en la nefrona distal metan sodio y tiren potasio? Ah, pues justamente a la aldosterona, que actúa en la nefrona distal sobre las células principales para tirar potasio y meter sodio, ¿sí? Por estimulación de la sodio-potasio ATPasa de estas células y de unos canales, un canal de sodio y un canal de potasio. Luego, también el flujo tubular va a modular esta secreción de potasio. Si hay un flujo tubular muy alto, como por ejemplo cuando ustedes utilizan diuréticos, pues eso va a aumentar el gradiente de potasio entre la célula y el líquido tubular y va a hacer que se esté saliendo el potasio. Es por eso que todos los diuréticos, excepto los ahorradores de potasio, te pueden producir una hipocalemia. Y luego también hay aniones luminales, como es el bicarbonato, que van a traer al potasio hacia la luz tubular, aumentando su secreción. Y luego, también se puede reabsorber potasio si tenemos una situación de baja ingesta de potasio, en donde aquí quienes hacen esto son las células intercaladas alfa, que tienen una bomba que es una hidrogenión potasio ATPasa. Luego, situaciones que cursan con hipercalemia. Tenemos a Addison y lisis celular de cualquier causa, hemólisis, por lesión muscular, síndrome de lisis tumoral, todo esto pues porque libera potasio de la sangre, ¿no? Al líquido extracelular. ¿Y Addison qué pasa? En Addison, esta es una insuficiencia suprarrenal. Si no producimos aldosterona y la aldosterona lo que hace es tirar el potasio, pues entonces, o sea, como tirar la basura, pues entonces la basura se te junta y tienes hipercalemia. Y por el contrario, vamos a tener hipocalemia cuando nosotros tenemos un tumor productor de aldosterona, que es el síndrome de Cohn, y entonces se va a tirar mucho potasio. Obviamente aquí también tenemos que insertar a los diuréticos que van a producir hipocalemia y a los ahorradores de potasio que pueden producir hipercalemia. Luego, en cuanto al calcio, ya habíamos dicho que no se filtra libremente, solo se filtra 60% porque solo se filtra la parte ionizada. Los diuréticos de asa van a producir hipocalemia. ¿Por qué? Porque NKCC justamente, que les comentaba en la rama ascendente gruesa, genera un gradiente eléctrico que, digamos que acumula cargas positivas en la luz tubular y el calcio y el magnesio se sienten repelidos por estas cargas positivas y se reabsorben de forma paracelular. Si inhibimos esta reabsorción, pues entonces vamos a tirar calcio. Por eso, estos diuréticos, como la furosemida, producen hipocalcemia, perdón. Y las tiacidas, al revés, las tiacidas producen hipercalcemia, o sea, hipocalciuria. Luego, la PTH, como habíamos comentado antes, aumenta la reabsorción de calcio y el magnesio compite con el calcio en las ramas ascendente gruesa. De tal modo que si tuviéramos una hipermagnesemia, eso va a aumentar la calciuria, porque este magnesio está compitiendo más fuerte contra el calcio, que se ve desplazado y entonces lo tiramos. Y lo mismo pasa al revés. Si tuviéramos una hipercalcemia, entonces estaríamos tirando magnesio porque no compite con un número adecuado, o sea, en desventaja, pues compite en desventaja. Luego, la urea se reabsorbe y se secreta por difusión simple
o facilitada en diferentes segmentos de la nefrona. Aquí recordemos que el ADH inserta UTA1 en el conducto colector medular interno, haciendo que la urea poquito antes de eliminarse se recupere. Y entonces, como se recupera, entonces se empieza a acumular en la médula, lo que contribuye al gradiente osmótico corticopapilar. Ahora, la excreción de urea va a variar con la diuresis. Si tenemos una diuresis alta, vamos a tener una excreción alta de urea. Y si tenemos una diuresis baja, pues la excreción va a ser baja también. Esto es importante porque situaciones en donde existe hipovolemia, por ejemplo, cursan con acumulación de urea en la sangre. Y ya por último tenemos a la creatinina, que se filtra, ¿sí? Y se secreta, pero se secreta muy poquito. De hecho, el hecho de que se secrete poco, pues es bueno, porque entonces nos sirve para estimar la tasa de filtración glomerular. La sobreestimo un poco porque se secreta un poco, justamente, ¿sí? Y vamos con la siguiente, que es la regulación ácido-base. Aquí recordemos que aparte de los ácidos ingeridos, nosotros producimos ácidos, producimos dos tipos de ácidos. El ácido volátil, que es el CO2, y el ácido fijo, que son todos los demás ácidos. Y tenemos sistemas amortiguadores, como es el sistema amortiguador de bicarbonato, que es el más importante en el líquido extracelular, el sistema de fosfato, que es el principal amortiguador urinario, y el sistema de las proteínas, como es, por ejemplo, la hemoglobina. Luego, ¿la nefrona qué hace con esto? Ah, pues el bicarbonato que filtramos se reabsorbe en más o menos 85% en el túbulo contornado proximal. ¿Cuál es el mecanismo? Ah, pues tenemos NH, que es un intercambiador de sodio con hidrogeniones, y este podemos pensar que está secretando hidrogeniones de forma neta, pero ven que estos hidrogeniones solamente están circulando, dando vueltas. En realidad lo que pasa acá es que vamos a tener ah, 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 ah. Ok, esto lo voy a mover por aquí. Vamos a tener que el bicarbonato que filtramos se va a combinar con hidrogeniones en ácido carbónico y esto se va a convertir por medio de una anhidrasa carbónica en CO2 y agua, que se reabsorben, que difunden libremente hacia dentro de la célula y nuevamente con otra anhidrasa carbónica se combinan en ácido carbónico que se disocia y luego podemos bombear este bicarbonato hacia el líquido intersticial. De tal modo que vean que este bicarbonato que estaba acá viajó así y llegó hasta acá, mientras que este hidrogenión se combinó acá, estuvo acá, está acá, está acá, está acá, y solamente está dando vueltas. Entonces, esto le llamamos reabsorción de bicarbonato filtrado. Pero en la parte más distal de la nefrona, concretamente en las células intercaladas, se produce bicarbonato. ¿Qué es lo que pasa? Que la célula intercalada también tiene una anhidrasa carbónica y tiene CO2 y tiene agua. Entonces, combina los dos para formar ácido carbónico que se disocia y forma un hidrogenión y un bicarbonato. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos tipos de células intercaladas? Las células alfa lo que hacen es que el hidrogenión lo mandan hacia la luz tubular, o sea, están tirando ácido, por eso son alfa. Y luego el bicarbonato lo meten de regreso, o sea, están recuperando, están metiendo bicarbonato al organismo, aumentando el bicarbonato. Y por otra parte, las intercaladas beta hacen exactamente lo mismo, producen las mismas cosas, pero están como invertidas, están volteadas, de tal modo que bombean el bicarbonato hacia la luz tubular, o se están secretando base, por eso son beta, pero el hidrogenión lo meten hacia dentro del cuerpo. Y eso nos ayuda a responder frente a situaciones de alcalosis, aumentando los hidrogeniones. Luego, en la célula alfa, que es la que bombea hidrogeniones, el hidrogenión se tiene que unir a algo. Justamente aquí actúa el fosfato, que decíamos que es el principal amortiguador, y el fosfato se une al hidrogenión, lo cual llamamos ácido titulable. O también se puede unir a amoníaco, que la misma célula sintetiza a partir de glutamina y
lo manda hacia la luz tubular. ¿Qué es lo que pasa con el amoníaco? Que el amoníaco está ya en la luz tubular y se podía regresar cuando quisiera. Pero, como la célula le avienta un hidrogenión, el amoníaco se une al hidrogenión y se convierte en ion amonio, que como su nombre lo dice, que es un ion, pues entonces está cargado y ya no puede regresar. Y esto es algo a lo que le llamamos trampa de difusión. O sea, la célula avienta amoníaco, le avienta un hidrogenión, se unen por allá en el líquido tubular y entonces ya no se pueden regresar. Luego, vamos a hablar de los trastornos ácido-base. Tenemos una muestra de sangre y si el pH está bajo, es acidosis, si está alto, es alcalosis. La acidosis puede ser metabólica si se debe a disminución del bicarbonato, que es menos de 24, o aumento de CO2, aumento del ácido volátil, que es más de 40, en cuyo caso lo llamamos acidosis metabólica o acidosis respiratoria, respectivamente. Luego la alcalosis pues va a darse por disminución del ácido o por aumento de base. Si lo que disminuye es PCO2, le llamamos alcalosis respiratoria. Y si aumenta el bicarbonato, es metabólica, ¿sí? Aquí no le llamamos renal porque las causas pueden ser múltiples. Por ejemplo, tanto esta como esta. O sea, pueden ser causas extrarrenales, como vómito, diarrea, etcétera. Todo eso hace que perdamos base, perdamos ácido, y entonces va a llevarnos a un estado de acidosis o alcalosis. Y bueno, la compensación va a ser del componente opuesto. Si tenemos una acidosis metabólica, la compensación va a ser respiratoria, que en este caso, fíjense acá, les pongo aquí que es en el mismo sentido. Si tenemos una acidosis metabólica por disminución del bicarbonato, pues entonces la compensación va a ser también una disminución de la PCO2. ¿Y cómo disminuimos la PCO2? Hiperventilando. Por otra parte, si tenemos una alcalosis metabólica por aumento de bicarbonato, la compensación va a ser también aumento de la PCO2. ¿Cómo la aumentamos? Hipoventilando. Si tenemos una acidosis respiratoria por aumento de PCO2, pues la compensación va a ser aumento del bicarbonato. ¿Esto cómo lo consigue el riñón? Pues formando bicarbonato nuevo. Y si tenemos una alcalosis respiratoria por disminución de la PCO2, entonces la compensación va a ser disminución del bicarbonato, haciendo que el riñón excrete bicarbonato. Y decimos que es una compensación parcial solamente cuando hay un cambio, pero va a ser completa cuando el cambio es suficiente para llevarnos a un pH normal. Si llegamos a ese pH normal, decimos que es una compensación completa. Y luego, ¿qué pasa con estos trastornos que requieren compensación respiratoria? Vamos a suponer una acidosis metabólica, disminuye bicarbonato, la compensación es disminución de la PCO2 con hiperventilación, como es por ejemplo, aquí estaríamos hablando de una cetoacidosis diabética y una respiración de Kussmaul, pero al final tiene que haber una corrección, digamos que la compensación es temporal y la corrección es la solución. Y la corrección va a ser renal. ¿Cómo lo consigue? Ah, pues si aquí lo que pasó fue que disminuyó el bicarbonato, pues va a ser aumentando el bicarbonato, formando nuevo bicarbonato, ¿sí? Lo mismo pasa acá. En una alcalosis metabólica aumenta el bicarbonato, la compensación es aumento de CO2, pero la corrección renal va a tener que ver con llevar al bicarbonato a niveles nuevamente normales. Bueno, dicho todo esto, les voy a poner una imagen que es un poquito fuerte. Espero las personas que sean sensibles aquí pueden detener el video. Y pues bueno, la siguiente imagen es un resumen, lo pueden buscar en internet, está muy bonito.
Es un resumen de todo fisiología renal. Vean que tenemos, esto lo vamos a ver así rapidito, pero ustedes ya cuando estén en calma, le ponen pausa y se pueden analizar todo este diagrama. Insisto, lo pueden encontrar en internet, es libre, es de la Universidad de Columbia. Y entonces, vean que primero estamos viendo el efecto de sustancias sobre las resistencias de la aferente y de la eferente. Las flechitas pequeñas no les hacemos caso porque son efectos no significativos. Entonces vean que como les decía, el simpático genera vasoconstricción aferente. Le cierra la llave al riñón porque el simpático, si estás en una hemorragia, no quieres perder más líquido por el riñón. Entonces suspende eso, ¿no? Le cierra la llave al riñón. La angiotensina 2 lo que hace es vasoconstricción eferente para aumentar la presión hidrostática capilar glomerular y conservar la tasa de filtración. ¿Ah? Para que se conserve la filtración. Luego ven el péptido natriurético auricular que genera vasodilatación de la aferente, ese lo habíamos comentado, y simultáneamente vasoconstricción de la eferente. O sea, estos dos efectos tienen como consecuencia el incremento de la presión hidrostática a este nivel, lo que hace que aumente justamente la diuresis y la natriuresis por presión. Y luego tenemos el efecto de las prostaglandinas de síntesis local, que es un efecto vasodilatador. Ok, luego, vean que acá en el túbulo proximal tenemos reabsorción acoplada de varias sustancias como glucosa, aminoácidos, que está acoplada a sodio. Este es un transporte activo secundario. Aquí el sodio está viajando a favor y la glucosa en contra de su gradiente. Tenemos también NHE, que como les había comentado, NHE era estimulado por angiotensina 2 que en el túbulo proximal producía reabsorción de sodio y secreción de hidrogeniones, y también por el simpático. Entonces, todos aumentan la reabsorción de sodio en el proximal y por lo tanto de agua, porque como todo este segmento es permeable al agua, el agua va a seguir a los solutos, ¿sí? Aquí vemos la reabsorción de bicarbonato que ya les había explicado y vemos pues que en la parte más distal se reabsorbe un poquito más de cloro, porque como habíamos estado reabsorbiendo sodio y sodio y sodio, la carga que quedó acá es negativa. Así que en la parte más distal del túbulo contorneado proximal podemos reabsorber el cloro que nos faltaba, ¿sí? Luego, vean que aquí tenemos 67% de la reabsorción de sodio y potasio y de cloro, ajá, y un poquito más o menos 85% de bicarbonato. De hecho, creo que por acá lo dice, 85% del bicarbonato, ¿sí? Ok, fíjense que aquí hay una línea delgadita, delgadita, y todo esto significa que esto es permeable al agua. Pero a partir de que empieza esta línea gruesa, esto ya es impermeable al agua. Y por eso todo este segmento, que es la rama ascendente gruesa y la parte proximal del túbulo contorneado distal, esto se va a llamar segmento diluyente, porque como solo quita y quita y quita solutos, vean que aquí está el cotransportador de sodio cloruro, aquí está NKCC y aquí está una fuga de potasio retrógrado que genera un gradiente eléctrico que decíamos que ayuda a la reabsorción paracelular de calcio y magnesio. Ajá. Vean que esto está verdecito, porque es estimulado, como habíamos dicho, por ADH, porque esto genera acumulación de osmolitos que generan, que contribuyen al gradiente osmótico cortico papilar por medio de, ¿cómo se llama? Del mecanismo de multiplicación por contracorriente. Vemos que acá más adelante, pues está la síntesis de renina y acá tenemos una línea intermitente porque significa que va a ser permeable o no al agua, dependiendo de si hay presencia o no de ADH. Vean que el ADH inserta acuaporinas en las células principales, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? No vemos aquí la inserción, no nos muestran la inserción de UT1, eso no lo vemos, pero sí vemos a las intercaladas. Vean que las intercaladas
como les había dicho, forman bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones van hacia la luz y el bicarbonato va de regreso, que aquí justamente les ponen bicarbonato nuevo, porque el filtrado era de este lado. De hecho, por aquí lo dice, no me acuerdo. Bueno, y entonces, este hidrogenión puede ser bombeado por medio de una bomba hidrogenión potasio ATPasa o por medio de una hidrogenión ATPasa. Y acá, por ejemplo, nos están ilustrando la unión amoníaco para formar ion amonio. Eso es lo que nos están ilustrando. Y luego podemos ver todo lo que es estimulado por la aldosterona. Vean que en las principales se inserta una sodio-potasio ATPasa vasolateral y los canales que les dije de sodio y de potasio luminales, que van a hacer que el sodio se reabsorba y que el potasio se secrete. Y también estimulan de estas dos ATPasas, la aldosterona va a estimular a la hidrogenión ATPasa. ¿Por qué? Porque la aldosterona quiere tirar hidrogeniones. La otra, la otra bomba tiraba hidrogeniones, pero también metía potasio y la aldosterona lo que quiere es tirar potasio. Entonces, acuérdense de esas cosas, ¿no? La aldosterona tira dos cosas, potasio, hidrogeniones, y reabsorbe dos cosas, sodio y agua, ¿sí? Al final, siguiendo al sodio, también va a haber cloro, porque el cloro se siente atraído por estas cargas positivas y se reabsorbe también. Pero, pues, básicamente, ustedes acuérdense de reabsorción de sodio y agua, porque es lo que nos ayuda a recuperar volumen. Ajá. Y bueno, ya con esto terminamos, chicos. Aquí están las referencias. Espero que les haya gustado este resumen. Fue bastante rápido. Me avisan si hubo algún error. Según yo, no hubo ningún error. Y aunque no lo crean, estamos viendo por completo el temario. Obviamente falta ver detallitos, explicar cosas, algunos conceptos que solo dimos. Pero pues estamos abarcando la práctica totalidad. Identifiquen puntos clave, identifiquen qué cosas faltan, que más que qué cosas faltan, qué cosas no entienden por completo y les gustaría, revisar. Igual, de los dos esquemitas complejos que puse, que es este y este, pues me gustaría que pongan en comentarios si hay dudas. Y pues bueno, ya con eso, terminamos este repaso. Espero que les haya gustado, no sé cuánto tiempo quedó. Creo que ahora sí exageré un poquito, pero pues bueno, si no le ponen en velocidad .5. Nos vemos, chicos. Bye bye.